sin que mucho se supiera, como una actividad más, como un asunto como cualquier otro en la agenda de gobierno, como una cuestión de mero trámite, fue recordado en el Ejecutivo, en el oficialismo, el tercer aniversario del gobierno, el de la asunción a la cúspide del país de Gabriel Boric. Para que quede claro, en un país en el que los límites han desaparecido, la aparición, aunque sea por un día, de cierta actitud compungida, el abandono, aunque sea momentáneo, de la voz altisonante, esa que no requiere ser amplificada, en definitiva, la debida mesura y la aproximación a alguna sobriedad, por fugaz que sea, debe ser una actitud que merece agradecimiento. Los 3 años son muy importantes, los 3 años de gobierno y más en este gobierno. Es un asunto común en cualquier administración que los primeros meses de gobierno son absolutamente esenciales. Son aquellos en los que hay mucho entusiasmo, en que hay ganas, en que hay cierta utopía todavía vigente, en que hay nervio, en que hay una victoria reciente y el poder que proporciona el horizonte de todo un periodo gubernamental. Esto, que es de común ocurrencia, en este gobierno no ocurrió. El gobierno en los primeros meses estaba embelesado con Elisa Loncón, con la intelectualidad de Fernando Atria, con la primera línea, con Héctor Yaitul, con el Guaymapu, con la refundación de Carabineros, con la eliminación del Senado, con que los Cahuéscar tuvieran su propio sistema de justicia, con tomar la pala y convertirse en noveles panteoneros del neoliberalismo. Y estaba el lenguaje nuevo, eso de ellas, ellos, elles, nosotros, nosotras, nosotres y algo así, junto a una política exterior turquesa, con la mano amable para el que quisiera ingresar al país, aunque sea en forma clandestina, porque según lo que había dicho el gobernante, en Chile había demasiados chilenos y eso era muy malo. Nada de política exterior turquesa, ni de policías que si los atacaban tenían que solo defenderse, porque solo les cabían a los policías la legítima defensa, como la que le corresponde a usted y a mí, que no somos policía. Los primeros meses estuvieron dedicados a todo esto y a eso que dijo Sebastián de Polo, el amigo del presidente, el fracasado candidato a senador por Santiago, designado por su gracia embajador en Brasil, quien, frívolo como pocos, anunció que le iban a meter inestabilidad a nuestro país. Todo esto que le estoy relatando en forma sucinta tendría una arquitectura normativa, la nueva Constitución, que se edificaría, lo decían, en la refundación del país, ya que estaba erigida esa institucionalidad en una hoja en blanco, porque toda experiencia pasada era sospechosa. Era la materialización de que no son 30 pesos, sino 30 años. Y a esos corruptos del PPD, del Partido Socialista, esos traidores de la izquierda, por lo que son, por lo que iban a hacer, los iban a hacer desaparecer. Porque el proyecto era ese, minimizarlos, fagocitarlos y los que queden los iban a absorber dentro de la nimiedad. El domingo 4 de septiembre de 2022, día elegido con pinzas, porque un 4 de septiembre fue elegido en la presidencia la figura que admira Gabriel Boric, Salvador Allende. Ese 4 de septiembre de 2022, todo esto se vino abajo con el triunfo del rechazo. Y hubo que llamar a esa izquierda que llamaban torpe, cobarde, la que daba explicaciones tartamudeadas de esos 30 años sometidos a Inquisición, para finalmente sumisos someterse a los dictados de Gabriel, Camila, Giorgio, Miguel y varios más, hasta solo firmar un vergonzoso contrato político de adhesión. Por todo esto, con el plebiscito actuando como una guillotina mortal, Gabriel Boric, a diferencia de otros gobiernos, no tuvo este impulso inicial. La fuerza inicial la usó solo en eso, en una refundación fracasada. En ese tiempo, también ahora, aunque en forma más sosegada, Gabriel Boric invocaba siempre a Allende como una especie de padre político, de referente inspirador. Pero ustedes lo saben, la política es cruel. Como siempre cuando de poder se trata, esta semana el presidente despidió de su gabinete
a la nieta de Allende, a Maya Fernández, de la cartera de defensa, nombrada justamente como el símbolo hereditario de Salvador, como le dicen en la familia. El poder juega malas pasadas y sobre Maya e Isabel ya sabemos lo que ha ocurrido a propósito de la compra de la casa del expresidente. En este proceso servicial, por decirlo en forma terciopelada, no, mejor digamos, usemos otra palabra, en forma afelpada, Carolina Toá, renacida entre las cenizas por la extraña relación del PPD cuando ella lo dirigía con Julio Ponce Lerú, el yerno del general Pinochet, porque esto da para todo, se transformó de un día para otro. Carolina Toá renació de las cenizas, como el ave fénix, se transformó en la vocera, en la voz cantante, en la imagen, en la que proclamaba las bondades y refutaba las críticas de ese proyecto constitucional. En un país normal, cuando en política hay una derrota de esa magnitud, la cara visible, la faz sonriente y prometedora sufre las consecuencias. Pero como vivimos tiempos raros, en vez de que la derrota significara consecuencias, Carolina Toá, al revés, fue catapultada al Ministerio del Interior, comenzando una nueva etapa del gobierno. Son poco entonces más de 2 años que ahí estuvo, y es la etapa que culminó con el 3er aniversario y su renuncia para comenzar su aventura presidencial. Pero de eso hablaremos más adelante. Reitero, ¿por qué era tan importante el aniversario del 3er año? Porque simplemente se perdió casi un año. Están estos 2 años que ya pasaron y lo que viene es simple administración. Lo que queda para adelante son algunas reyertas, alguna confrontación, algunas estocadas, negociaciones de los cupos, pactos por omisión, campaña política y poco más. Ya pasó lo principal. Es verdad que el presidente los notificó a todos, como han hecho los presidentes anteriores, que hay que trabajar hasta el último día, que aquí no hay pato cojo, que no hay pérdida progresiva del poder. Pero eso es una tontera. El desgaste existe y la llegada al último día también, en el que formalmente el último día el presidente tiene el mismo poder que el primer día, formalmente, pero políticamente usted sabe que no queda nada. A los pocos días de la notificación de Boric a sus ministros que el pato cojo no existía, bueno, el pato cojo se le apareció, como en las malas películas con actores secundarios. Se tuvo que ir su amigo, su compinche, con ese con el que ha compartido secretos absolutamente imposibles de divulgar, el todopoderoso jefe del segundo piso, Miguel Crispe. Y como les decía, tuvo que despedir a Maya Fernández Allende. Usted sabe que a un gobierno poderoso no le ocurren estas cosas, pero cuando existe el pato cojo, empiezan a pasar este tipo de vicisitudes.